¿Por qué Dios se enamoró tanto del rey David? ¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia al que Dios llamó un hombre conforme a su corazón? No fue Moisés, no fue Elías, ni siquiera fue Abraham. Fue un rey, un guerrero, un adorador, un pecador. ¿Cómo es posible que alguien con tantas fallas conquistara el corazón de Dios de una manera tan profunda? Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para Dios, que has cometido errores irreparables o que tu pasado te persigue como una sombra imposible de borrar, entonces esta historia es para ti. Porque el rey David no era perfecto. De hecho, su vida estuvo marcada por momentos de absoluta gloria, pero también por caídas que harían temblar a cualquier hombre. David no era un santo intachable, no era un profeta inmaculado, ni un líder sin defectos. Era un hombre con pasiones intensas, con debilidades humanas y con una historia que, si fuera escrita hoy, se parecería más a un drama de alto impacto que a la biografía de un héroe de la fe. Pero hay algo que lo hizo diferente, algo que lo distinguió por encima de todos los demás. Algo que hizo que Dios mismo dijera, David es un hombre conforme a mi corazón. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tenía David que cautivó tanto a Dios? ¿Fue su obediencia? No siempre. ¿Fue su impecabilidad? Para nada. Fue su corazón. David tenía el corazón de un niño, pero no una fe infantil. Antes de sumergirnos en la historia de David, hay algo que debemos aclarar. Jesús dijo en Mateo 18:3, si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pero Pablo, en 1 Corintios 13, nos dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cosas de niño. ¿Es esto una contradicción? No. Jesús no estaba promoviendo una fe inmadura, donde las personas dependen de Dios como un niño depende de sus padres sin desarrollar su carácter. Lo que Jesús elogiaba en los niños era su capacidad de confiar, de creer sin reservas, de recibir regalos sin cuestionar si lo merecen o no. Pablo, en cambio, hablaba de dejar atrás una fe basada en caprichos, en infantilismos espirituales donde las personas solo buscan a Dios para que les cumpla sus deseos sin un compromiso genuino con Él. Y aquí es donde David entra en escena. David no era un hombre de fe infantil, pero tenía el corazón de un niño. Cuando adoraba a Dios, lo hacía sin preocuparse por el que dirán. Cuando pecaba, no se justificaba con excusas baratas ni trataba de ocultarlo con argumentos políticos. Cuando Dios lo corregía, no se enfurecía como un adulto orgulloso, sino que se humillaba como un niño que sabe que ha fallado y corre a los brazos de su padre. Uno de los momentos más emblemáticos en la vida de David es cuando decide traer el arca del pacto a Jerusalén. Para él, esto no era solo un evento político o religioso, era el regreso de la presencia de Dios a su pueblo. La multitud estaba allí, los sacerdotes entonaban cánticos, los instrumentos sonaban con fuerza. Pero en medio de todo esto, David hizo algo impensable para un rey. Se quitó su manto real, quedó en ropa sencilla y comenzó a danzar con todas sus fuerzas. No le importó que lo vieran, no le importó que su esposa Mical lo despreciara por comportarse como un cualquiera. David estaba tan lleno de gozo por la presencia de Dios que su dignidad humana quedó en segundo plano. Seguiré danzando en presencia del Señor y si tengo que humillarme más, lo haré. 2 Samuel 6. ¿Qué estaba pasando aquí? David estaba actuando con la pureza y la libertad de un niño. Un niño no se preocupa por lo que otros piensan. Si un niño está feliz, salta, ríe, baila sin vergüenza. David entendía que el único público que importaba era Dios. Y es aquí donde empezamos a entender por qué Dios lo amaba tanto. No era su perfección, no era su fuerza militar, tampoco era su inteligencia política, era su corazón. Un corazón que se regocijaba en Dios sin reservas. Pero no solo vemos el corazón de David en su alegría y adoración. Lo vemos aún más claramente en su arrepentimiento. David tuvo un gran fracaso moral. Se dejó llevar por la lujuria, cayó en adulterio con Betsabé. Como si eso no fuera suficiente, hizo que mataran a su esposo, Urías, para encubrir su pecado. Fue un acto horrible. David, el hombre de Dios, se había convertido en un asesino. Y aquí es donde entra el profeta Natán, quien le cuenta una historia sobre un hombre rico que le roba su única oveja a un pobre. David se indigna, clama por justicia, hasta que Natán le dice, «Tú eres ese hombre». En ese momento, David pudo haber hecho lo que cualquier rey habría hecho: mandar a matar a Natán, justificarse,
decir que era el rey y que tenía derecho a todo. Pero David no lo hizo. En lugar de eso, se quebrantó. He pecado contra el Señor. Segundo de Samuel 12. No intentó minimizarlo. No buscó excusas. No echó la culpa a Betsabé. Simplemente se rindió. Y es aquí donde vemos nuevamente el corazón de niño que tenía David. Porque un niño, cuando es descubierto en su error, no inventa excusas complicadas. Solo dice, papá, lo siento. David no se preocupó por salvar su imagen pública. Solo le importó su relación con Dios. Y fue ese corazón quebrantado lo que hizo que Dios lo amara tanto. Porque Dios se enamoró de David. No fue por sus méritos. No fue porque nunca pecó. No fue porque siempre fue el mejor. Fue porque su relación con Dios era genuina. David era un hombre que celebraba como un niño cuando estaba feliz. David era un hombre que lloraba como un niño cuando estaba arrepentido. David era un hombre que confiaba en Dios como un niño confía en su padre. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Dios no busca perfección. Dios no busca una imagen impecable. Dios busca corazones sinceros. Corazones que confían. Corazones que creen. Corazones que, aunque caigan, corren de vuelta a él en vez de esconderse. Y esa es la verdadera razón por la que Dios se enamoró tanto del rey David. Pero, ¿por qué fue tanto ese amor? David no fue el hombre más fuerte, ni el más santo, ni el más sabio. No fue el que menos pecó ni el que más obedeció. Pero, a pesar de eso, Dios le escogió y lo amó con una pasión que atravesó generaciones. Su pacto con David fue eterno. ¿Por qué? Vamos a desglosarlo en 5 claves que revelan el corazón de David y que nos muestran por qué Dios lo amó tanto. 1. David tenía una relación con Dios, no una religión. Si hay algo que diferencia a David de otros reyes, profetas y personajes bíblicos, es que su vida con Dios no era un deber ni una rutina. No servía a Dios por obligación, sino porque lo amaba con cada fibra de su ser. Cuando Saúl pecó, su mayor preocupación fue su imagen pública. Le pidió a Samuel, por favor, honra mi nombre delante del pueblo. Primera de Samuel 15. Pero cuando David pecó, su única preocupación fue su relación con Dios. En el Salmo 51, después de su caída con Betsabé, escribió, contra ti, solo contra ti he pecado. No mencionó a Urías, no mencionó a Betsabé, no habló de la opinión pública. Su único dolor era haber fallado a Dios. David no buscaba a Dios solo cuando lo necesitaba. Vivía en la presencia de Dios. Su mayor deseo era estar con Él, y lo dejó claro cuando escribió, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Salmo 27. Dios se enamoró de David porque David se enamoró del primero. 2. David confiaba en Dios como un niño confía en su padre. Cuando los adultos enfrentan problemas, analizan, calculan, planean. Cuando los niños enfrentan problemas, corren a su padre. David tenía la capacidad de confiar en Dios sin reservas, sin peros, sin dudas. Un ejemplo claro es la historia de Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba, David veía a Goliat como un enemigo insignificante comparado con Dios. Mientras el rey Saúl confiaba en su armadura, David confiaba en el nombre del Señor. Mientras los demás soldados esperaban órdenes, David actuó con fe. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17. David no necesitó pruebas para confiar. No pidió garantías. Solo creyó. Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos necesitamos la fe de un niño. David vivió esa fe en cada momento. Por eso, Dios lo amó tanto. 3. David amaba la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Si hay algo que David valoraba más que el trono, la riqueza o el poder, era la presencia de Dios. Por eso, cuando se convirtió en rey, lo primero que hizo fue traer el arca del pacto a Jerusalén. No construyó primero su palacio. No reformó el ejército. No fortaleció la economía. Su prioridad era Dios. Y cuando el arca entró a la ciudad, David perdió toda dignidad humana y danzó con todas sus fuerzas. No le importó que su esposa lo viera con desprecio. No le importó que lo criticaran. Su única preocupación era agradar a Dios. Cuando Mical lo confrontó por su falta de dignidad, David respondió, «Seguiré danzando en la presencia del Señor, y aún me haré más vil por causa de él». Segunda de Samuel 6 y 22.
David entendía algo que muchos olvidamos. No hay éxito, no hay poder, no hay victoria sin la presencia de Dios. Por eso Dios lo amó tanto. 4. David no era perfecto, pero tenía un corazón quebrantado. Dios nunca ha buscado personas perfectas. Lo que busca son corazones quebrantados. Cuando Natán lo confrontó por su pecado con Betsabé, David no se justificó, no culpó a nadie, no dio excusas. Simplemente se humilló y dijo: «He pecado contra el Señor». Segunda de Samuel 12 y 13. La diferencia entre Saúl y David no fue la cantidad de pecados que cometieron. Fue su reacción al pecado. Saúl se justificó. David se quebrantó. Saúl culpó al pueblo. David se culpó a sí mismo. Saúl pensó en su reputación. David pensó en su relación con Dios. Por eso, cuando escribió el Salmo 51, dijo: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Salmo 51. David sabía que Dios no busca perfectos. Busca genuinos. Por eso Dios lo amó tanto. 5. Dios vio en David el linaje que traería al Mesías. Dios no solo amó a David por su corazón, también lo amó por el propósito que había sobre su vida. David no fue un rey más. De su linaje vendría Jesús. Cuando Dios le habló al profeta Natán sobre David, le hizo una promesa asombrosa. «Tu casa y tu reino serán asegurados para siempre delante de mí. Tu trono será establecido eternamente». Segunda de Samuel 7. Dios no hizo este pacto con Moisés. No lo hizo con Abraham. Lo hizo con David, porque David tenía un corazón que reflejaba el corazón de Cristo. Jesús, al igual que David, amaba la presencia del Padre. Jesús, al igual que David, confió en Dios hasta el final. Jesús, al igual que David, fue rechazado, perseguido y humillado. Jesús, al igual que David, fue un rey que eligió la humildad en lugar de la gloria terrenal. Y Jesús es llamado Hijo de David. Por eso Dios lo amó tanto. Ahora que entendemos por qué Dios amó tanto a David, nos queda una última pregunta. ¿Cómo podemos tener un corazón como el suyo? Hemos visto por qué Dios amó tanto a David. No fue por su perfección, ni por sus logros, ni por sus victorias. Fue por su corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos tener un corazón como el suyo? 1. Ama a Dios con pasión, no con religión. David no veía su relación con Dios como un ritual o una carga. Para él, Dios era su deleite. Si tu fe se ha convertido en una rutina pesada, en un conjunto de reglas, en una lista de obligaciones, detente. Vuelve a la esencia. David danzaba, cantaba, escribía salmos. No lo hacía porque debía, lo hacía porque quería. ¿Cómo amas a Dios? ¿Por compromiso o compasión? 2. Confía en Dios como un niño, sin reservas. David enfrentó gigantes, persecuciones y traiciones, pero nunca dudó de Dios. Deja de calcular, deja de depender de tus fuerzas. Entrégale tus batallas a Dios y camina con fe. Si Dios fue fiel con David, también lo será contigo. 3. Prioriza la presencia de Dios por encima de todo. David no fue perfecto, pero tenía claras sus prioridades. Lo primero en su vida era la presencia de Dios. No pongas tu confianza en el dinero, en el éxito, en el reconocimiento. Ponla en Dios. Porque cuando todo desaparezca, cuando las luces se apaguen, cuando los aplausos se acaben, lo único que quedará es tu relación con Dios. 4. Nunca justifiques tus errores. Humíllate ante Dios. David cayó muchas veces, pero siempre supo levantarse. Cuando peques, no te escondas. No pongas excusas. No intentes taparlo con buenas obras. Corre a Dios. Él no rechaza un corazón quebrantado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51. 5. Recuerda que Dios tiene un propósito mayor para ti. David nunca imaginó que su nombre quedaría marcado para siempre en la historia. Tampoco imaginas lo que Dios quiere hacer contigo. No te limites a lo que ves hoy. Dios usa a los imperfectos, a los débiles, a los quebrantados, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Dios sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No perfectos, no sin errores, sino personas que lo amen, lo busquen y se rindan ante él con sinceridad. Y ahora la decisión está en tus manos. ¿Quieres tener un corazón como el de David?
¿Quieres que Dios mire tu vida y diga, este es mi Hijo amado, en quien me complazco? Entonces toma esta palabra y haz la vida. No solo la escuches, no solo la entiendas, vívela. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Alguien que está perdiendo la fe. Alguien que siente que Dios no lo puede amar. Haz que este mensaje lo alcance. Y si quieres seguir recibiendo más reflexiones como esta, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dios tiene más para ti. Y este es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga